video vamos a explicar cómo las ideas acerca de la moral y la ética han cambiado en tiempos de la Inquisición, representando el feudalismo, y la represión de Lecumberri, representando al capitalismo. Cómo las sociedades castigaban a quienes rompían estas reglas, notando que el castigo no siempre fue igual, sino que se dependía de la época y el sistema económico de que se vivía. En la época medieval, la ética, es decir, la idea, se centraba todo en torno a Dios y a la posición en la que nacías. No tratabas de cambiar al mundo, sino de cumplir tu papel en él. Además, los castigos se centraban en salvar el alma. En aspectos morales, lo bueno era cumplir con lo que decía tu jefe, es decir, el señor feudal, y cumplir con las reglas que te imponía la iglesia. Si eras caballero, tenías que ser valiente. Si eras campesino, tenías que ser trabajador y obediente. Que, comparándolo con el modo de producción capitalista, las ideas eran más científicas y antropocentristas, por lo que el castigo ya no busca dañar el cuerpo, sino se enfoca más en la parte psicológica y en la disciplina del individuo para convertirlo en una mejor persona. ¿Alguna vez te has preguntado por qué lo que hoy consideramos correcto es tan distinto a lo que se pensaba hace siglos? Esto depende mucho de los principios éticos y morales que se tenían en las distintas épocas. Pero, ¿qué son los principios éticos y qué son los principios morales? Los principios morales son guías fundamentales y universales que orientan la conducta humana hacia lo correcto e incorrecto, sirviendo como base para normas y valores y justificando decisiones éticas, enfocándose en bienes comunes como la vida, la justicia y el bienestar, más allá de las costumbres sociales. Mientras que los principios éticos son pautas fundamentales y universales que guían el comportamiento humano, distinguiendo lo bueno de lo malo para una convivencia armoniosa, pero se concretan en criterios específicos que orientan la conducta en roles profesionales, como la honestidad, la justicia, autonomía y beneficencia, para asegurar el bienestar común y la integridad en la ciencia y la sociedad. Garantizan también la dignidad de la persona y refieren en particular al deber de respetar la libertad del otro, sea persona u organización. La principal diferencia entre la moral y la ética radica en su enfoque y aplicación. Mientras que la moral hace referencia a las normas y valores específicos que rigen el comportamiento de un grupo social o individuo, la ética es la reflexión filosófica sobre esos principios. La moral se centra en la práctica de hacer lo correcto según las normas sociales, mientras que la ética se interesa por las razones y justificaciones detrás de esas normas. En la Edad Media, los castigos estaban basados en la moral cristiana y teocéntrica, donde Dios era el centro de la vida social. Delinquir no solo era romper la ley, sino pecar contra Dios. Por eso, el castigo se enfocaba en lastimar al cuerpo mediante torturas o penas públicas, con la idea de salvar el alma y purificar espiritualmente al infractor. El sufrimiento corporal tenía un sentido religioso y ejemplar. Con el surgimiento del modo de producción capitalista, esta visión cambia. Lecumberri, la prisión del siglo XX, la arquitectura del control y la reforma del ciudadano. El Palacio de Lecumberri fue inaugurado en 1900 durante el Porfiriato. Consolidó el modelo penitenciario moderno en México alineado con la ideología capitalista de orden y progreso. Esta transición representó un cambio profundo en la economía del castigo. Mientras que en los regímenes antiguos se buscaba salvar el alma mediante el suplicio físico y el dolor espectacular, el sistema capitalista introdujo la ortopedia social. Bajo esta nueva lógica, el objetivo central ya no era la tortura, sino disciplinar el cuerpo y reformar la mente del infractor para convertirlo en un sujeto dócil y útil para el sistema de producción mediante el trabajo obligatorio y la educación. El diseño arquitectónico ejecutado por Antonio Torres Torrija se basó estrictamente en el panóptico de Jeremy Bentham para maximizar la eficiencia del control. La estructura se organizó con 7 crujías radiales, es decir, pasillos de celdas, que se juntaban en un patio central donde se levantaba una torre de vigilancia de 35 metros de altura. Este diseño permitía que un solo guardián pudiera observar todos los pasillos simultáneamente, optimizando el ejercicio de la autoridad para que no fuera un gasto ineficiente, sino una inversión productiva en el control de los cuerpos. La relación entre esta arquitectura circular y el control social se fundamentaba en la trampa de la visibilidad. Gracias al efecto de contraluz en las crujías, el vigilante podía observar las siluetas de los reclusos sin que estos pudieran verlo a él, haciendo que el poder fuera visible pero inverificable. Al no saber si estaban siendo observados en un momento exacto, los reclusos terminaban por interiorizar la mirada del guardián, convirtiéndose en sus propios vigilantes.
Este mecanismo generaba una autocensura y una presión psicológica que permitía que el poder funcionara de manera automática y constante, eliminando la necesidad de coacción física permanente. En conclusión, el paso del feudalismo al capitalismo cambió la ética del castigo. Dejamos de buscar la purificación del alma a través del dolor para buscar la reforma del ciudadano, pues en el pasado se marcaba el cuerpo para salvar el alma a través del terror. Pero en el capitalismo vio en el dolor un gasto ineficiente. El Palacio de Lecumberri es el monumento a este cambio, una ortopedia social. Pues con el modelo panóptico, la vigilancia se vuelve sutil y constante, obligando al individuo a cambiarse a sí mismo. Así, la pena pasó de ser un arte de sufrimiento a una economía de tiempo y encierro. Mientras que el feudalismo buscaba expiar los pecados mediante el suplicio, el capitalismo buscaba la utilidad social mediante la disciplina. Hemos consolidado así el paso de una sociedad de terror a una sociedad disciplinaria.